y bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Hoy tengo el placer de presentar 3 personas que han trabajado en un proyecto que yo diría que es no solamente interesante, sino realmente necesario. Y hablo de Fabio Guzmán Ariza, de María José Rincón y del señor Bruno Rosario Candelier, quienes hoy nos presentan un proyecto de 4 años de compilación, 4 años de trabajo de redacción conjunta, 4 años de investigación y trabajo en conjunto para lograr lo que tenemos hoy, que es el Diccionario del Español Dominicano. Y hemos titulado este conversatorio como Nuevos Códigos Registrados del Español Dominicano. Inicia nuestro panel el señor Fabio Guzmán Ariza, quien nos va a hablar de qué es el diccionario y cómo fue su proceso de elaboración. El señor Guzmán Ariza es abogado, historiador, editor, filántropo y académico de la lengua. El señor Ariza nació en 1949 en San Francisco de Macorís y reside actualmente en República Dominicana, en Santiago, donde despliega su labor intelectual y profesional. Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y los de bachillerato en St. Andrews College en Aurora, Ontario, Canadá. Es licenciado en Ciencias y Humanidades con concentración en Ciencias Exactas e Historia por Massachusetts Institute of Technology, MIT, de Cambridge, Massachusetts, en los Estados Unidos, y licenciado en Derecho summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, República Dominicana. Es profesor de la Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana. Paso entonces la palabra al señor Ariza para que nos cuente un poco sobre este diccionario y su proceso de elaboración. Buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Guzmán Ariza, Pro Academia Dominicana de la Lengua y de la misma Academia Dominicana de la Lengua, le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta noche, en este conversatorio sobre el Diccionario del Español Dominicano. De manera muy especial quiero dar las gracias al Centro León, en la persona de sus directivos, por haber programado esta actividad dentro de su semana, o mejor dicho, dentro de su mes de la dominicanidad. A mí me corresponde, como presidente de la Fundación Guzmán Ariza, quien fue quien auspició la publicación del diccionario, iniciar esta conversación, explicándole a todos ustedes qué es el diccionario del español dominicano y cómo se llevó a cabo su elaboración y su publicación. Respecto a lo primero, el Diccionario del Español Dominicano es una obra en la que se recogen y se explica de forma ordenada las voces usadas por nosotros dominicanos que no tienen un uso común en el español general o estándar. Es decir, el diccionario es un tipo de diccionario que llaman los lexicógrafos, que son la gente que hace diccionarios, que lo llaman un diccionario diferencial. Porque aquí están solo las palabras que nos diferencian de los otros 400 millones de habitantes, de hablantes que hablan español. Supuestamente somos 500 millones, los dominicanos somos 10. Y aquí en el diccionario lo que se recogen son las palabras nuestras, que no son similares a las que hablan los restantes hispanohablantes. Esto que acabo de decir es de muchísima importancia y le voy a explicar por qué. Como dominicanos y como hablantes del español en República Dominicana, todos nosotros somos expertos en el idioma y nos consideramos propiamente, porque así lo somos, expertos, sabemos hablar nuestra lengua, es nuestra lengua materna. Y el problema es que cuando ustedes comienzan a hojear un diccionario como este, lo primero que hacen, después por supuesto que ven todas las malas palabras y cómo se definen, es decir, ven acá, porque faltan palabras, se equivocaron.
Y por supuesto, el equipo de redacción del diccionario, que somos 4, no somos infalibles y de seguro hay muchas palabras que nos olvidamos. Pero hasta ahora lo que ha sucedido es que muchas de las palabras que la gente cree que no están en el diccionario y que son dominicanismos, no están porque no son dominicanismos, porque no pertenecen a esa habla peculiar que tenemos nosotros, sino que pertenecen a lo que se llama el español general o el español estándar. Y les voy a contar una anécdota. El mismo día de la puesta en circulación en Santo Domingo, en noviembre del año pasado, se me acercó un amigo muy cercano, vaya la cacofonía, y con un tono triunfal casi, me dijo: Fabio, ahí falta una palabra. Y yo: ajá, ¿cuál de ellas? Berija. Berija no está en el diccionario. Y verdad, no está. Pero ¿saben por qué? Porque me dijo una palabra tan vieja casi como el español, que existía como palabra en el español antes que se descubriera América. Lo que pasa es que muchos dominicanos creemos, con ese complejo de Guacanagarí, con cierta inferioridad que tenemos, que toda mala palabra, que toda palabra que es vulgar, tiene que ser un dominicanismo, pero no es así. Y quien no lo sepa, que vaya a España, porque los españoles, señores, dicen más palabras que nosotros. Y lo dicen con más frecuencia, perdóname. Así como este amigo me habló de berija, le voy a solamente mencionar 3 palabras más que me han indicado en el último mes, diciendo: faltó, ¿cómo se llama? Pelagatos. Señor, pelagatos es el español general, búsquelo. La manera que usted puede saber si algo pertenece al español general es buscando en el diccionario de la Real Academia. Si está ahí, no es un dominicanismo. Mejor dicho, si está ahí sin una marca geográfica que diga dominicano, entonces no es un dominicanismo. Igual que Aguaita. Todos los ciudadanos creemos que Aguaitar es del Cibao. No solamente no dominicano, sino del Cibao. Aguaitar, búsquelo en el diccionario, está ahí. Aguaitar dice mirar o ver. Así que no es, cuando usted busque Aguaitar aquí y ven que no dice, que no está ahí o que contiene una sección distinta, no crean que fue que María José y Bruno y yo nos equivocamos. Nos equivocamos en muchas otras cosas, pero en esa no. Por último, un gran empresario dominicano, don Pepito Ripio, a quien fui, que colaboró con la publicación del diccionario, fui a entregar el diccionario hace unos meses, y le dije como una forma de ejemplo de lo que era el diccionario. Fíjense la palabra chivo, que tiene no sé cuántas acepciones distintas y cuántas locuciones distintas. Y por desgracia, después de chivo está chivato. Y él ve la definición de chivato, que habla de una cabra pequeña, y dice: pero aquí no te dice que chivato es un caliente, un soplón. Yo me quedé pensando, digo, debe ser que chivato está en el diccionario de la Real Academia. Y así es. Usted lo busca y ahí dice chivato, soplón. Eso pertenece al español general, no es un dominicanismo. Entonces, a donde quiero llegar era decirle que el diccionario lo que contiene son las particularidades nuestras, no las que compartimos todos los hispanohablantes. Y estas particularidades vienen de 3 tipos, de 3 sabores, como dicen los muchachos. Particularidades léxicas, semánticas y fraseológicas. La primera, una particularidad léxica, es una palabra que solamente usamos nosotros, que es un invento nuestro, ya sea un invento de los dominicanos o un invento de un país cercano a la República Dominicana o un país en que no pertenece, una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia, que no pertenece a lo que se llama lenguaje estándar. A manera de ejemplo tenemos, pueden ser vulgarismo, coloquialismo o hasta cultismo. Esta es otra mala impresión que se tiene de lo que es un dominicanismo. Todo el mundo dice: los dominicanismos son malas palabras. Señores, no. Por ejemplo, le voy a enumerar una serie de particulares léxicas del español dominicano. Acreencia, un crédito. Eso no está en el diccionario de la Academia, eso lo usamos los abogados aquí.
Es una cosa culta, señores, eso no es decir una mala palabra. Ahora, Denver, ustedes lo reconocen como una cuestión coloquial, aunque no es estrictamente dominicano, se dice Denver también en Puerto Rico. Chin, el dominicanismo emblemático, un chin. Otro dominicanismo, mejor dicho, esto que estamos haciendo aquí, un conversatorio. El conversatorio no pertenece al español, búsquelo en el diccionario, no está ahí. Esto es un invento nuestro, un invento americano, mejor dicho. No pertenece al lenguaje estándar, al español estándar. Escogencia. Yo critiqué la Constitución por decir escogencia en vez de decir selección, porque escogencia también es un invento nuestro. Culto, experticio, meladaganario, ñapa. ñapa, ustedes creen que es dominicano, pero ñapa es una palabra del quechua, que viene del quechua, que se usa como un americanismo. Pariguayo, ya sabemos quién es ese señor. Otorgación, vaporizo, y por supuesto lo que toda familia de clase media alta quiere tener en su garaje, una jipeta. Una jipeta. Esas son palabras nuevas que no existen, sino en el lenguaje nuestro, o en el lenguaje de nuestros compañeros americanos. Hay otro tipo de palabras que son las particularidades semánticas, que son palabras que sí existen, pero que nosotros usamos con un sentido distinto al sentido normal, que es el que consta, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia. Y aquí van ejemplos. Extrajudicial, que no quiere decir fuera de la justicia, aquí quiere decir algo difícil. Es un camino extrajudicial, es una diligencia extrajudicial. Guapo, que en español estándar quiere decir buen mozo, bien parecido, pero que en República Dominicana quiere decir bravo, bueno, esa es otra, bravo, enojado o enfadado. Vano, que no quiere decir que tenga vanidad, sino quiere decir que está vano, que está débil, que está sin fuerza. Lechón, que en Santiago, por supuesto, nada tiene que ver con el puerco, sino con el carnaval. Así como, por supuesto, todos los vulgarismos. Cuero, que de piel de vaca no tiene nada. Pájaro, el homosexual, y para ser por lo menos no discriminar sexualmente hay que poner tortilla, que también ustedes saben que es el acto de lesbianismo, no hablar solamente de pájaro. Finalmente tenemos lo que se llaman las particularidades fraseológicas, que son las locuciones o frases con significados propios en el español dominicano, como son las siguientes. Ahí fue donde la puerca retorció el rabo, creerse la última Coca-Cola del desierto, doblar en U. Usted va aquí para España y dice doblar en U y nadie sabe lo que te va a estar diciendo ahí. Eso es una especie de americanismo, una especie de derivación del español, del inglés, donde se habla de U-turn. Hasta la madre de los tomates, el hijo de Machepa, jalar aire, lamber la arepa, el pato macho y por supuesto Radio Bemba. Como ya le mencioné y por la lista que le acabo de indicar, un diccionario de dominicanismo no es lo que llaman en la lexicografía americana, y esto yo sé que aquí mucha gente habla inglés, un diccionario, el Dictionary of Slang. El diccionario del español dominicano no es un diccionario de coloquialismos, sino, como repito, un diccionario diferenciado que incluye muchos cultismos. Y esta es la principal diferencia entre lo que la gente creía antes que era un diccionario de dominicanismo. Para ellos era algo que hablaba del pueblo bajo, pero en realidad no es así. Aunque la mayoría de las palabras, por supuesto, pertenecen a las palabras coloquiales. Pasando al segundo tema ahora de cómo se elaboró el diccionario. En las academias de la lengua se fundaron para hacer diccionarios. Pero ¿qué sucede? Que hacer un diccionario cuesta dinero. Y por desgracia la Academia Dominicana de la Lengua nunca ha tenido mucho dinero. Y aunque se fundó en 1927, tuvimos que esperar 86 años para producir un diccionario, porque no había dinero. Y por supuesto el gobierno somos una especie de huérfanos
del gobierno dominicano. Aquí la lengua no le importa a nadie casi, solamente tiene que fijarse en los extremos en Santo Domingo y las cartas en los restaurantes. Aquí se llama inglés. De todos modos, hubo que esperar a partir del 13 de septiembre de 2008, el día que yo conocí a don Bruno Rosario Canalier en su oficina en Moca, donde fui allá y yo le ofrecí el apoyo mío en las actividades de la Academia Dominicana de la Lengua. Y ese apoyo, por supuesto, se ha materializado a través de la Fundación, y ha sido el por qué se ha publicado el diccionario finalmente. En la ejecución de este proyecto hemos tenido la buenísima fortuna de contar desde el principio con el talento, la laboriosidad, no te sonrojes, María José, la laboriosidad y el dinamismo de la académica del número, doña María José Rincón, aquí al lado mío, que es una lexicógrafa sevillana que reside en el país desde el año 1991 porque se casó con un ingeniero dominicano que estudió allá y que la trajo como premio de maestría. La excelente formación de María José le ha permitido organizar y dirigir la elaboración de este diccionario, no solo con insuperable maestría, sino, como ya se ha dicho, en un tiempo récord de menos de 5 años. Señores, los diccionarios a veces duran décadas. El diccionario de Oxford de inglés duró casi más de 100 años para hacerlo. Y aquí lo hicimos en 5 años porque somos dominicanos y somos Los trabajos de recopilación de datos para el diccionario comenzaron con la selección de 250 obras literarias, los clásicos de la literatura dominicana del siglo XX y del siglo XXI, así como el estudio de numerosos periódicos, revistas y folletos publicitarios, al igual que todas las obras, que son 3 creo, de dominicanismo que se publicaron antes de esta época. El de Patín Maceo, de Carlos Esteban Davis, por ejemplo. Con esa fuente, la primera labor es lo que se llama la labor de despojo, se dice en el argot de la lexicografía. Es decir, una persona tiene que ponerse a leer estos 250 libros y tratar de ubicar cuáles palabras son dominicanismos y cuáles no. Es un asunto que no es fácil, especialmente si usted es dominicano, porque si usted es dominicano, usted no diferencia lo que es dominicanismo y lo que no es. Y por eso, la mayor parte de los lectores para el despojo fueron nacionales españoles. Que un nacional español, cuando ve chin, sabe que no entiende eso, y enseguida sabe que no es un dominicanismo. Todos los lectores fueron españoles, con la honrosa excepción de Domingo Cava, que yo no sé si está aquí en el público, el profesor Domingo Cava, que fue el único, y en esto es verdad, que dio la talla y que podía ubicar un dominicanismo aún siendo dominicano. Y que podía, porque muchas veces lo que creían que era dominicanismo no lo era. Una vez escogidos las voces, generalmente con una cita de donde se escogía, porque el diccionario contiene citas de las obras de donde se trajeron las palabras, la labor de aceptarlas y de definirlas recayó sobre el equipo de redacción, dirigido magistralmente por doña María José, y con nosotros y el doctor Roberto Guzmán, que reside en Miami, el doctor Bruno Rosario Canalier, quien les habla. Fuimos lo que más o menos lo que conformamos el equipo de redacción. Pero hay que reconocer, y quiero hacerlo aquí públicamente, que en esa labor fue la señora Rincón González quien, para decirlo a los dominicanos, cargó pesado. Ella fue que trabajó realmente en las definiciones primeras, y nosotros más bien servimos de consultores y por supuesto vimos cada palabra, la discutimos. Yo sé que ella tuve que darle hasta ciertos boches en materia beisbolera, porque no sabía, una señora que nunca no sabía lo que era un doble, un triple, ni un fly a cuadro, no sabía lo que era un fly a cuadro. Así que tuvo que haber muchas vamos a decir, recomendaciones en ese aspecto. Terminada la redacción del diccionario, entonces pasó a la fase de edición, en que Editora Judicial
hubo una persona, Ruth Ruiz, que no se encuentra aquí esta noche, que cogió palabra por palabra, viendo que no faltaba una coma, que había una letra de más, y se llevó a la diagramación y edición y finalmente a la publicación. De todo ese esfuerzo, señores y señores, este ha sido el hermoso resultado. El Diccionario del Español Dominicano, que para mí, y yo creo que Bruno ha aceptado lo que yo dije desde el principio, es la obra más relevante y emblemática que ha publicado la Academia en 86 años de su historia. No creo que haya un dominicano en el mundo entero, que al hojear este diccionario, hojearlo, viendo la mala palabra, lo cultivos, lo que sea, no se le ilumine el rostro con una sonrisa, porque leyéndolo reconoce su propia identidad, su propia parte de lo que es nuestra patria, la patria de Duarte Sánchez y Mella. Muchas gracias. Del Diccionario del Español Dominicano, dedicado al lenguaje de los dominicanos como aporte lingüístico, a los festejos conmemorativos y particularidades de nuestro idioma, bien como señalaba hace un momentito el señor Fabio Guzmán, que se trata de un diccionario diferencial. Quiero presentar ahora a la señora María José Rincón, quien nos hablará de la historia de los diccionarios y precisamente de dónde surge la necesidad de realizar este diccionario. Oriunda de Sevilla, España, la señora María José Rincón González se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, con especialidad en el español de América. Reside actualmente en Santo Domingo desde 1992, donde desarrolla su actividad profesional y académica. Se ha dedicado al estudio y a la investigación lexicográfica, con especial atención a la variedad dominicana del español en América. Miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española, la licenciada Rincón González coordina tertulia lingüística El Ánfora de las Palabras, centradas en la promoción de los temas lingüísticos vinculados con el estudio de nuestra lengua. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Y muchas gracias a Fabio. Me sonroja cada vez que presenta el diccionario, pero da igual, estoy muy orgullosa. No voy a ser modesta. Hoy no, por lo menos. Ahondando en lo que decía Fabio, mi padre siempre dice, eso se dice en mi pueblo. Y yo siempre le contesto, papá, en tu pueblo y en el de 400 millones de personas más. Porque todo el mundo piensa que lo que dice es propio de él porque sentimos nuestra lengua materna como propia y pensamos que nuestra lengua nos diferencia y todos pensamos que lo que se dice en nuestro pueblo no se dice en ningún sitio más. Y es al revés, aunque tenemos muchas palabras en nuestro diccionario, que es lo que nos diferencia, por eso es un diccionario diferencial, la mayoría de las palabras son comunes, no tienen por qué estar en este diccionario. Esos son los diccionarios grandes, los diccionarios generales de la lengua, que son los que incluyen todas las palabras que son comunes a todos los hablantes de español, que somos ya 500 millones. A mí me gusta, los hablantes hablamos siempre del diccionario. Para mí el diccionario es este, porque llevo 4 años sumergida en este océano, pero todos hablamos del diccionario como si el diccionario fuera uno solo. Y a mí me gusta hablar, para que nos situemos un poco, hablar de los diccionarios, porque diccionarios no hay uno solo. Es más, mientras más culto es el hablante, mientras más necesidad de aprender tiene el hablante, más diccionarios tiene que usar, aunque parezca lo contrario. ¿Por qué? Porque hay muchos diccionarios y hay muchos tipos distintos. Y yo quería hacerles un poquito de un recorrido por lo que sería la historia de los diccionarios en español, para que ustedes vean de dónde surge la necesidad de hacer este diccionario que les traemos hoy aquí a Santiago. Si hay un material de estudio inagotable en la lengua, ese es el vocabulario, el léxico. Es complejo, está vivo, está en constante cambio, está en constante migración de un lugar a otro, de una persona a otra.
Si hay una lengua rica en vocabulario, esa lengua es la lengua española. Tiene una extensión humana, ya lo hemos dicho, 500 millones de habitantes, tiene una extensión geográfica única y es la lengua materna de más de 21 países en el mundo. Esas características propias de la lengua española son las que hacen que sea un campo de trabajo inagotable para hacer diccionarios, sobre todo para esa tarea que nosotros denominamos lexicografía. La lexicografía es el arte o la artesanía, porque no es un arte, es una artesanía, de hacer diccionarios. Es lo que hacen los lexicógrafos, que uno de los más ilustres representantes del oficio, don Manuel Seco, que tardó 30 años en hacer su diccionario del español actual, uno de los mejores que hay, del español de España. 30 años. Él decía que los lexicógrafos son explicadores de palabras. La finalidad de la lexicografía no es otra que la de componer diccionarios. Nuestra lengua, la lengua española, y con ella nosotros, los dominicanos, podemos presumir de tener el primer vocabulario, el primer vocabulario de Elio Antonio de Nebrija, que era sevillano también, por cierto. Nacido a finales del siglo XV, ese vocabulario, en el emblemático año de 1495, vocabulario español latino. En 1611, el gran tesoro de mi admirado Sebastián de Covarrubias, 1611, primer diccionario monolingüe de una lengua occidental. Y por supuesto, el diccionario de autoridades, obra fundacional de la Real Academia Española, que cumple ahora 300 años y que va a celebrar esos 300 años con la publicación de otro diccionario, ahora en 2014, la nueva edición del DRAE. El empeño de esos académicos que fundaron la Real Academia Española no fue otro que el de hacer un diccionario. Ese era el objetivo fundacional de la Academia. Y ese empeño venía porque ellos querían destacar el lugar preponderante que tenía la lengua española entre todas las lenguas europeas. Para los académicos resultaba intolerable que siendo España, siendo la lengua española la primera que había tenido un diccionario monolingüe de la categoría del de Covarrubias, el tesoro lexicográfico, no tuviera un diccionario moderno, cuando ya las demás lenguas europeas, ya sea el italiano, el inglés o el francés, ya lo habían conseguido. Ellos se sentían rezagados. Ellos querían un diccionario general que estuviera más adaptado a los tiempos, una obra que ya habían llevado a cabo en otros países, precisamente copiando el tesoro de Covarrubias. Nebrija, que fue testigo de la noticia de que el español había llegado a América desde ese pequeño valle peninsular, fue testigo de cómo ese hecho marcó la historia del desarrollo de la lengua española. Y es ese hecho el que convierte a la lengua española en lo que es hoy, ese instrumento de expresión, de comunicación para cientos de millones de hablantes. Los mismos factores que provocaron que el español en América se diferenciara, provocaron al mismo tiempo que dentro del español americano se produjeran diferencias. Y ahí es que empieza a surgir el español dominicano. Si dejamos a un lado todas las obras enciclopédicas que se crearon a raíz de esa descubrimiento, conquista del nuevo continente, esas obras enciclopédicas describían la realidad de América. Los diccionarios no describen la realidad. Los diccionarios describen las palabras, que es una cosa muy distinta. Una cosa es una enciclopedia que habla de la realidad del mundo y otra cosa es un diccionario que lo que hace es definir palabras, no realidades, que es muy distinto. Esas grandes obras enciclopédicas americanas y también los pequeños glosarios que usaban a veces los misioneros para entenderse las confesiones, de esos hay muchos pequeños glosarios. Esa es el primer germen de la creación de los diccionarios en América. Pero los americanismos como tales tardan mucho tiempo en aparecer en los diccionarios del español. Pareciera, aunque aparecen en las obras de los poetas, en las obras de los creadores, en los diccionarios tardan mucho tiempo. La canoa, la palabra canoa, que es procedente de aquí, de nuestra tierra, originaria, ya no, ya es español general. Por eso probablemente no tiene diccionario. Sin embargo, nació aquí.
La palabra canoa aparece en el año 1495, fíjense, 3 años después, ya en el diccionario de Nebrija, que era un adelantado, por supuesto, porque en 3 años él le dio tiempo a incluir el primer americanismo que aparece en un diccionario del español. Esa canoa que navega en las páginas de Nebrija, 1495. Y el cacique, también del español general y también nacido aquí, también gobierna en las páginas de Covarrubias. Esos son los 2 primeros americanismos que aparecen en nuestro diccionario: canoa y cacique, 1495-1611. También el autor del primer diccionario que se puede considerar de voces americanas per se es un dominicano. Esteban Pichardo escribió el primer diccionario diferencial del español de América. Desgraciadamente fue dedicado a las voces de la isla de Cuba, pero era dominicano. 1836, fíjense el lapso de tiempo que tuvo que pasar desde Covarrubias, pasando por el diccionario de la Academia. Ese diccionario de Pichardo se ha reeditado en 3 ocasiones y desde entonces no han dejado de publicarse diccionarios que hablan de los americanismos, es decir, de las palabras diferenciales de América dentro del español. Desde ese diccionario fundacional hay 2 tendencias muy claras en los diccionarios americanos. La primera es recoger las voces criollas, el aprecio por la expresión criolla, muchas veces malentendida en el sentido de que la expresión criolla se relaciona con vulgarismo o se relaciona con coloquialismo, no por nada, y es porque en la expresión coloquial es que se produce la mayor creatividad. Pero no solo son vulgarismos, no solo son coloquialismos, también hay muchos niveles estándar y hay muchos cultismos, sobre todo los encontramos en nuestros diccionarios. La segunda tendencia de estos diccionarios es la de corregir. Fabio no ha dicho nada de eso, a mí me toca decir, la de corregir. Se toma como referencia en esos diccionarios, estamos hablando de 1836, se toma referencia al español de la península como lo correcto y por lo tanto todo lo que se desvía del español de la península se considera incorrecto. Ahí están los diccionarios que ellos llamaban, que fueron muy famosos y muy utilizados, los diccionarios de barbarismos. No solo porque en el título se llamaban así, diccionarios de barbarismos, que es como se llama a una palabra mal utilizada, un barbarismo, no tiene ningún otro sentido más peyorativo que ese. Dentro de los mismos diccionarios de dominicanismo, todavía los escritos en el siglo XX, este ya es del siglo XXI, todavía los escritos en el siglo XX tienen muchas palabras definidas como barbarismo, aunque en el título no lo pusieran, es decir, la concepción seguía siendo la misma. La expresión que se alejaba de lo que se usaba en el español de España se consideraba una expresión viciada, es decir, incorrecta, y por lo tanto lo que se merecía era la reprimenda, la corrección. Vicente Salvá, que es uno de mis grandes admirados, lexicógrafo que se exilió de España en 1846, en París, publicó un diccionario y él presumía mucho porque él decía, se llamaba Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana. Y como además él tenía una librería y vendía, pues lo sabía comercializar muy bien. Entonces tenía un subtítulo muy largo que decía Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana, que recoge unas 26.000 voces más que el de la Real Academia. O sea, a él le gustaba porque él había conseguido, entre ellas, muchas americanas. Se reconoce que eso vendía, porque había muy pocos diccionarios que las recogieran. ¿Y cómo había recogido él esas voces americanas? Carteándose con amigos suyos de América. Imagínense, en 1846, carta por carta, americanismo por americanismo, pues lo consiguió. Es el diccionario de los generales, quitando el de la Real Academia ya más recientemente, el que tiene más voces americanas de todos los diccionarios del español. En 1870, cuando se funda la Real Academia, en 1870 empiezan a fundarse las academias americanas de la lengua, empezando por la colombiana, que creo que es la más antigua. En 1927 se funda la nuestra, la Academia Dominicana de la Lengua. Esa fundación de las academias americanas contribuye mucho al reconocimiento de que existían variedades del español en América, de que eran variedades valiosas, con su propia personalidad, y que por lo tanto habían generado esa variación en el vocabulario
y que merecían que se incluyera ese vocabulario en los diccionarios generales de la lengua española. Durante todos estos siglos XIX, XX, esa combinación de diccionarios que hemos visto, contrastivo, es decir, solo lo que es criollo, solo lo que es peculiar, y normativo, es decir, esto se usa pero no se debe usar, son los que más éxito tuvieron. De hecho, los diccionarios de la tradición lexicográfica dominicana, que Fabio ha mencionado, son 3. Brito, se llamaba criollismos, ¿verdad? Diccionario de criollismos, precioso, pero el tilde de barbarismo, muchísimas palabras, tiene sus criterios, es del año 1930, del académico Patín Maceo, divertidísimo, con un genio especial a la hora de redactar los ejemplos, se ve que tenía una personalidad abrumadora, de 1940, Dominicanismo se llama su obra, y otro académico, Carlos Esteban David, el último, Diccionario de Dominicanismos, tiene 2 ediciones, la primera es de 1986. También tiene ese criterio normativo, correctivo, de lo que se considera que está mal dicho por ser una desviación del español tradicional. En la senda de estos antecesores, la Academia Dominicana se vio en esa necesidad de crear, de darle a la lexicografía dominicana el diseño, porque un diccionario se diseña, se planifica y se construye, de diseñar y de construir ese nuevo diccionario, pero un diccionario que respondiera a técnicas que fueran técnicas actuales, que respondiera a los criterios que ahora se usan para componer diccionarios, y un diccionario que se le pudiera ofrecer al hablante dominicano, y no solo al hablante dominicano, sino a cualquier otro hablante de español o de otra lengua que se acercara a la variedad que se habla en la República Dominicana, pero con una suficiente garantía de rigor científico. Un diccionario de uso, fíjense, no es un diccionario normativo, es un diccionario de uso, que registra lo que decimos, aunque a veces nos avergüenza un poco, pero registra lo que decimos, registra cómo lo decimos, y casi no tomamos partido académico, casi, sobre cómo deberíamos decirlo. Digo casi porque automáticamente se incluye en el diccionario, ya la academia toma un partido por lo menos ortográfico. Son palabras en las que se recomienda, por el solo hecho de estar en el diccionario, se recomienda que es así como deben escribirse. Entonces la academia por lo menos toma un poco de partido, aunque sea ortográfico. Por cierto, que tuve una anécdota deliciosa ayer en una reunión sobre la corrección de un texto en la que me di cuenta de lo que le llaman la autoridad del diccionario. Pasé casi hora y media discutiendo sobre el uso de las mayúsculas y las minúsculas y casi tenía la batalla perdida, hasta que la concurrencia se dio cuenta de que yo era la autora del diccionario del español dominicano. Salió la conversación y yo, antes de que dijera nada inconveniente, dije: permiso, yo estoy entre las autoras del diccionario. A partir de ahí se acabó la discusión, porque la autoridad del diccionario es casi religiosa. Nadie más me volvió a discutir nada, con razón o sin ella. Eso es la autoridad del diccionario. Me sentí muy orgullosa y muy asustada también, porque es una responsabilidad muy grande. Muchísimos. Diccionarios malos son muchísimos. Yo tengo un truco muy bueno, casi infalible, para reconocerlo, y es que busquen las instrucciones de uso. Si no las tienen, no sirve. Por cierto, los diccionarios tienen instrucciones de uso. Hay que leérselas antes de consultar el diccionario, antes de consultar, para que le saquen partido, ¿no? Este las tiene y son muy buenas, ¿eh? Se aprende muchísimo. Sí, son muy buenas y gordas. Bien, los diccionarios están compuestos, digo por si acaso alguien iba a ir a ver si las tenía o si las tenía. Como si fuera, el diccionario se compone como si fueran las dos caras de una misma moneda. Voy a empezar a decir palabras raras. La macroestructura y la microestructura. Esas son dos palabras que nos encantan a los que hacemos diccionario. La macroestructura es muy fácil, es lo que se incluye, lo que no y cómo lo vamos a organizar. Eso es muy importante. En un diccionario casi tan importante es lo que está como lo que no está. Seguro que a Bruno y a Fabio le han preguntado muchas veces que algo no está. Pero a que no, es mucho más raro que alguien venga y diga eso está y no debería estar. Pero pasa en los diccionarios. A veces lo mismo que faltan también sobra. Y de eso se trata la macroestructura, es diseñar qué es lo que hay que incluir y
qué es lo que no hay que incluir. Eso es muy difícil porque a todos los que hacemos diccionarios nos gusta que sean gordos y que tengan muchas palabras. Porque después cuando decimos que tiene 10.900, ¡qué orgullo! Pero si de las 10.900 sobran 5.000, pues es un desastre de diccionario. Entonces tenemos que refrenar el ímpetu por no querer quitar ninguna, porque el diccionario tiene que responder a una macroestructura, eso es muy importante. Y también el hecho de que esté ordenado alfabéticamente es una decisión, porque no sé si lo sabían, pero no todos los diccionarios están ordenados alfabéticamente. No solo porque hay algunos con errores en el orden alfabético, que también los hay, sino porque hay muchos tipos de diccionarios ordenados de otras maneras, muy interesantes, muy divertidos para conseguir otras funciones que no son las de consultar un diccionario alfabético. La segunda cara de la moneda, de esa primera macroestructura les habló Fabio, qué es lo que está y qué es lo que no está. Es un diccionario diferencial. Está solo lo que decimos en República Dominicana o fuera, los que somos hablantes de la variedad dominicana del español, pero que no se dice en el español general. Algunas veces se dice en España, pero no se dice en el resto de América. Tenemos muchas coincidencias con el español que se habla en España, muchas, a veces sorprendentes. Por eso muchas veces no encontramos esas palabras que creemos tan nuestras y que son nuestras de todos. Esa macroestructura es una decisión muy importante para hacer un diccionario. Pero también es muy importante la microestructura. La microestructura es cómo se organiza cada uno de los artículos del diccionario. Eso es básico. Tiene que llevar una estructura rígida. En eso hay que ser sumamente metódico. Tiene mucha información, por eso les digo que consulten siempre las instrucciones. Tiene mucha información que no se ve a simple vista. Tiene mucha información gramatical, tiene mucha información de uso. No quisiera que se me olvidara nada. Es una obra en la que hay todas estas pequeñas abreviaturas que los que hacemos diccionarios denominamos marcas. Están las marcas gramaticales, mucha información gramatical. Están las marcas de uso, si el léxico es popular, si está vigente, si es frecuente, si no. Tiene información sociolingüística, es decir, la valoración social que tiene esa palabra. Y todos sabemos que hay palabras que en determinados sitios no las podemos decir porque son tabú, porque quedaríamos como unos maleducados. Y sin embargo, en otros contextos las podemos decir tranquilamente. Es distinto hablar en un salón de clases a hablar en la barra de un colmado. Entonces hay una valoración social y una valoración cultural distinta. Toda esa información está recogida en las entradas del diccionario. Uno de los aportes más importantes, y Fabio hablaba de la definición que tiene este diccionario, es la atención que se ha dedicado a la definición. Sobre todo porque nos hemos llevado rigurosamente por un principio muy importante que hay en la lexicografía moderna, que es el principio de la identidad categorial. Suena muy raro, pero es muy fácil. Si la palabra que estamos definiendo es un sustantivo, la definición tiene que ser un sustantivo o una oración sustantiva. Si es un verbo, la definición tiene que ser un verbo. Eso de que mi hija dice que suena muchísimo a diccionario, que un diccionario que no tenga eso no sirve, eso de dícese de la palabra, eso es muy viejo ya, eso quedó en el olvido. El dícese, eso es muy tradicional en los diccionarios, eso está completamente proscrito por la lexicografía moderna. Si la palabra es un adverbio, la definición debe ser un adverbio. De la única forma en que se hace una definición que nosotros llamamos impropia es, por ejemplo, en las interjecciones, porque tendríamos que poner otra interjección y a veces definir así tampoco es. Entonces, si se usa para expresar sorpresa, expresa sorpresa. Esas son las únicas definiciones impropias que hay en el diccionario. Eso es muy moderno en un diccionario y este nuestro lo tiene. No todos lo tienen, no crean que es una cosa tan general. Ese seguimiento de esos principios a rajatabla es una de las características de ese diccionario. El trabajo en equipo, que nos enorgullece, sobre todo porque el equipo ha trabajado muy bien, contrarresta con otra característica que tienen todos los diccionarios que conocemos tradicionalmente, que es el personalismo. Es decir, el que escribe la definición se mete en la definición y la define como si fuera él el
que usa esa palabra y nada más. Y mete ahí su ideología, su aquí y su ahora. Por ejemplo, Covarrubias, que tiene una obra ingente, yo no sé cómo Covarrubias hacía esos diccionarios, en 1611, yo no me puedo imaginar cómo se hacía eso, se empezaba por la A y iba, para mí es inimaginable. Entonces Covarrubias, cuando va por la C, piensa que no le da la vida para llegar a la Z, porque la C además es larguísima, la C es la letra más larga del español, tiene un tercio del diccionario es la C, en todos los diccionarios de español. Cuando llega a la C ve que no le llega la vida para la Z y de repente él quiere definir la palabra rosa, no sé por qué esa le da, y piensa, no llego. Y en no sé qué entrada de la C, él dice, por si acaso, así mismo, por si acaso no llego y la vida no me da para la palabra rosa, se la voy a definir aquí. Él entró como esa urgencia ese día y pensó, me muero y no llego a la letra R. Pues eso que es tan precioso en el diccionario de Covarrubias, porque vemos a Covarrubias ahí con su diccionario, en un diccionario moderno es imperdonable, imperdonable, porque eso es la ideología que se llama en el diccionario, y la ideología en el diccionario es imperdonable. Uno no puede definir las palabras teñidas de racismo, o de machismo, o de feminismo, o de cualquier ismo. El que redacta las definiciones tiene que tratar en la medida de lo posible de desaparecer. ¿Por qué? Porque el objetivo es que todos los hablantes se reconozcan en esa definición. Si yo la defino desde mis criterios ideológicos, hay muchos hablantes que no se van a reconocer. Por lo tanto, el trabajo en equipo elimina gran parte de ese componente de personalismo. Esa es otra de las cosas de las que nos sentimos muy orgullosos. Otra, y termino, son los ejemplos. Los ejemplos, decía Larousse que un diccionario sin ejemplo era algo así como un esqueleto sin carne, una cosa así. Pero es verdad, los ejemplos son muy importantes en un diccionario porque ayudan al lector a saber cómo se usan las palabras. Nuestro diccionario tiene más de 8.000 ejemplos. Muchos de ellos, más de 6.000, están sacados de esas casi 300 obras literarias dominicanas, pero muchos están sacados de los periódicos, de las revistas, de las páginas de internet, de los anuncios de la prensa, de la publicidad, muchos de la vida diaria, ¿verdad? Y todos esos ejemplos están incluidos, rigurosamente citados, con la página y la obra donde se encontraron todos y cada uno de los 8.000 ejemplos. Todos esos aspectos macroestructurales y microestructurales describen este proyecto lexicográfico. Me acostumbré a decir proyecto lexicográfico, pero que ya no es. Nada de proyecto lexicográfico. Describe esta realidad lexicográfica que ha desarrollado la Academia Dominicana de la Lengua, por supuesto, con el apoyo inestimable, no solo económico, de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia de la Lengua, que culminó con la publicación de esa obra en noviembre del 2013, que nos enorgullece cada día, que nos encanta ver a todo el mundo cómo se reconoce en esa obra, que nos encanta que vaya sirviendo de autoridad lexicográfica, que ya hay ejemplos de aceptaciones o no de determinados términos basándose en si están o no recogidos o cómo están descritos o definidos en el diccionario. Ya tenemos ejemplos de eso, nos encanta, porque eso quiere decir que el diccionario está donde debe estar, que es en la mano de los usuarios. Los que hacemos diccionarios no hablamos de lectores, hablamos de usuarios, para que lo usen, porque para eso que se hacen los diccionarios, para usarlos. Los diccionarios tienen que estar en manos de los lectores para que hagan uso y le saquen partido. Toda esa trascendencia de esa labor académica la tenemos que poner en un contexto, que es el contexto de nuestra realidad de un país con graves problemas de alfabetización, con graves problemas de formación cultural, pero también en un contexto de un país que tiene a orgullo el mantener y el defender la lengua española como una seña de identidad. Las cifras de este diccionario son impresionantes, pero lo verdaderamente importante es el gran caudal de información que sobre nosotros y sobre cómo hablamos y sobre cómo somos está dentro de esas páginas, de esa obra.
Nebrija, ese sevillano, paisano mío, que hizo ese primer vocabulario y puso la palabra canoa, en 1495 decía, siguiendo al divino Platón, que los hombres fueron nacidos no solo para nosotros, somos nacidos no solo para nosotros, somos nacidos en parte para nuestra tierra. Y eso es lo que yo quiero dejar aquí. Nosotros hemos dejado esto no solo para nosotros, sino para nuestra tierra. Muchas gracias. La verdad es que 8.000 ejemplos, 10.900 palabras recogidas en esta obra, en este diccionario, nos permite reconocernos a nosotros como dominicanos y reconocer también nuestros propios aspectos básicos sobre nuestra cultura nacional, a partir de cómo conversamos, de cómo hablamos y de cuáles palabras solemos usar, como hablabas, en diferentes momentos. Me toca presentar a don Bruno Rosario Candelier, que nos va a hablar de por qué el diccionario. El señor Bruno Rosario Candelier, que sé que lo conocen muchísimo todos, es un filólogo, crítico literario, ensayista, profesor, novelista, orientador estético y promotor de la cultura, nacido en Moca, República Dominicana. Es licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago y doctor en Filología por la Universidad Hispánica Complutense de Madrid, en España. El doctor Bruno Rosario Candelier es director de la Academia Dominicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de las Academias Norteamericana, Filipinas, Puertorriqueña de la Lengua Española. Presidente del Ateneo Insular y creador del movimiento interiorista. Dirigió el suplemento cultural Coloquio del periódico El Siglo y fue el director general de Bellas Artes. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. En el año 2006 fui invitado por la Real Academia Española para ir a Madrid a colaborar con los académicos españoles en la revisión del diccionario de americanismos, que entonces era un proyecto. En ese trabajo, en esa labor, me correspondió indagar las obras lexicográficas que se habían publicado en América y sobre todo ponerle atención a cada uno de los diccionarios de cada uno de nuestros países para cotejar aquellas palabras que iban a aparecer en esa obra como palabras americanas. Entonces pudimos darnos cuenta de que había varios países de América, entre los cuales estaba la República Dominicana, que no tenían un diccionario de sus respectivas voces, un diccionario calificado. Claro, para mí fue un apuro como dominicano constatar esa realidad. Y cuando regresé con la intención de trabajar para llevar a cabo esto que ahora presentamos con mucha satisfacción. Recuerdo que entre los países americanos, academias que han publicado diccionarios muy buenos, figuran México, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Colombiana de la Lengua, la Academia Chilena, la Argentina, y en el Caribe, bueno, en el Centroamérica está Nicaragua, y en las Antillas, Cuba y Puerto Rico. Mayor era la vergüenza y el apuro mío al constatar que nuestro país no tenía una obra representativa. Y era muy importante llevar a cabo, realizar este proyecto. No solo por el orgullo de decir que nuestro país tenía que tener una obra de esta naturaleza,
sino por lo que eso implicaba en términos lingüísticos y en términos intelectuales. Y no es difícil demostrar la razón. Por ejemplo, si ustedes van a Chile, van a darse cuenta que las madres, cuando se refieren a sus criaturas, a sus hijos, les llaman guagua. Y se sorprenderán, porque aquí guagua es el vehículo público que presta un servicio a la ciudadanía. O, por ejemplo, qué sé yo, el pico que nosotros usamos para picar, en Colombia se usa para aludir al beso. Te mando un pico, dicen los colombianos, para referirse a que te mandan un beso. Pero bien, son muchas las voces y las expresiones que podríamos poner como ejemplo de las palabras propias de las voces locales. Y por suerte, cuando estaba planificando ese proyecto, se me aparece un día, como testimonió aquí Fabio Guzmán, para prestarnos su apoyo económico al proyecto de llevar a cabo un diccionario. Básico, indispensable ese proyecto, ese auspicio. Cuando presenté a los académicos de la lengua el proyecto para la confección del diccionario, por supuesto la mayoría dijo que sí, que estaba en disposición de colaborar, pero según iban pasando los meses, esa disposición de colaborar no se materializaba. Lo que suele ocurrir en casi todas nuestras instituciones, que quien asume la dirección de una entidad, de una empresa, de un organismo, sobre todo si es una institución cultural, pues tiene que trabajar solo, prácticamente. Pasaban los meses y entonces no recibía, digamos, el apoyo concreto. Inclusive a veces llegué a asignar por letras a cada uno de los académicos para que se hiciesen responsables de una sola letra para buscar palabras y para ir confeccionando, para ir haciendo la colección de las voces que iban a identificar el diccionario de dominicanismos. Pues tampoco dio fruto esa propuesta. Pensando entonces posteriormente en quién podría ser la persona ideal, pues en su momento me vino a la mente naturalmente el nombre de María José Rincón, que ya yo sabía que era lexicógrafa, sabía de su interés y de su formación lexicográfica. Y cuando la convoqué, pues no solo dijo un sí, quiero, sino que comenzó efectivamente a trabajar. Celebramos varias reuniones con las personas que entendíamos que podían ser colaboradores. Finalmente quedamos 4 en el trabajo que efectivamente realizamos. Porque, aunque no lo parezca así, definir una palabra no es fácil. Elijan ustedes cualquier palabra y hagan el intento de formular una definición y verán lo difícil que es lograr una definición con rigor, con los rasgos léxicos y semánticos apropiados, con la pertinencia que una palabra requiere y sobre todo con la propiedad terminológica para dar a conocer esos términos. El resultado, desde luego, ha sido fruto de largos meses de trabajo, de consenso, de
rechazo a algunas de las voces que se nos presentaron al principio como opción para incluirlas en el diccionario, de búsqueda de las ejemplificaciones o las ilustraciones literarias en cada uno de los libros, donde comenzamos a verificar el uso de determinados vocablos. El resultado, naturalmente, ha sido muy auspicioso, aun cuando es posible que haya unas 300 o tal vez 500 palabras que aún podrían incorporarse a este diccionario. Pero sí podemos asegurar que lo que aparece en este diccionario puede ser tomado como modelo en cuanto a lo que exige la lexicografía, que es la ciencia de hacer un diccionario. Ese trabajo, sin duda alguna, como resultado lingüístico, como resultado lexicográfico, sin duda que es el mayor aporte que la Academia Dominicana de la Lengua ha hecho al conocimiento de nuestro vocabulario. Eso podrán ustedes comprobarlo cuando tengan consigo un ejemplar de esa obra, que aprovecho para decirles que está de venta en este mismo salón o a la salida de este salón. Y personas que la han leído ya, que la han estudiado, que la han consultado, y digo personas experimentadas, con conocimiento de lo que es la lingüística, específicamente de los académicos, por ejemplo, de la Real Academia Española, ya han testimoniado la valoración que sienten por el resultado de esta obra en cuanto al rigor metodológico y en cuanto a la aplicación de la disciplina que aquí se ha aplicado. Es decir, pueden ustedes estar seguros de que esta obra constituye realmente un aporte en cuanto al conocimiento de nuestro vocabulario. Lo que distingue a cada uno de nuestros países hispanohablantes en términos lexicográficos es ese caudal de voces peculiares, singulares, propias, que de alguna manera definen nuestra personalidad. La palabra es la mejor expresión, no solo del nivel intelectual de una persona, sino de un pueblo. Y ese caudal de voces, de términos, de expresiones dominicanas, perfila nuestra psicología colectiva, el rasgo cultural más significativo que tenemos como nación, como pueblo, porque el vocabulario en conjunto de una comunidad revela el nivel intelectual, el horizonte intelectual o cultural de una nación. Y eso es tan significativo por lo siguiente. Si pensamos, por ejemplo, en el estamento de los escritores y de los intelectuales, los narradores, por ejemplo, tienen que conocer el vocabulario de su propio pueblo cuando hacen una escritura que va a testimoniar hechos, actuaciones, vivencias de los personajes que en su narrativa van a aparecer. Y la mejor manera de que un intelectual, de que un escritor pueda, digamos, significar el estamento o la dimensión sociocultural de su propio pueblo
de su propia cultura es justamente a través de su lenguaje. Una de las virtudes literarias que tiene, por ejemplo, Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo, de México, es el hecho de que él, cuando estaba redactando su novela, se internó en los campos de México. ¿Saben ustedes para qué? Para conocer la idiosincrasia de su pueblo a través de su vocabulario. Y lo mismo hizo Carlos Fuentes con cada uno de sus libros. Carlos Fuentes, cuando, siendo joven, se dio cuenta que iba a ser narrador, se presentaba en los bares, en las tabernas, en los comercios, en los lugares donde había gente conversando, y entonces con una libreta en mano tomaba apunte de las palabras peculiares de su pueblo, y esas palabras aparecen en su primera novela, la que cumplió hace apenas 50 años. ¿Cómo se llama esa novela? La primera novela de Carlos Fuentes. ¿Alguno de ustedes la recuerdan? No sé si es Rayuela. ¿Cuál? No, esa es de otro autor. La región más transparente. Esa novela es una de las novelas mexicanas, como Pedro Páramo, que más datos contiene en cuanto al vocabulario del hablante mexicano. Y una de las grandezas de esa obra justamente proviene del hecho de que desde la palabra, desde el hondón del vocabulario, desde el trasfondo del vocabulario, el autor pudo penetrar en la psicología de su pueblo, pudo penetrar en la esencia de su cultura. Y si hacemos una extensión no ya a los escritores, sino a los profesores, a los hablantes cultos y al hablante que ama a su tierra y que se identifica con su propia cultura, necesariamente tiene que convenir en que debe conocer el caudal de voces distintivas de su vocabulario. Y ese es el aporte que hace este diccionario, como lo es también de todos aquellos diccionarios de nuestra América que tienen un valioso registro del vocabulario de sus respectivos pueblos. Pienso entonces que si nos preguntamos por qué nos lanzamos a confeccionar este diccionario, la respuesta es obvia. Para identificar el caudal de nuestras voces, para conocer la peculiaridad del español dominicano y sobre todo para nosotros sentir una identificación intelectual, emocional, imaginativa y espiritual con nuestro pueblo, porque el lenguaje es nuestro espejo. Las palabras de nuestro vocabulario es el espejo de nuestra inteligencia y de nuestra sensibilidad. Lo que somos se manifiesta en el lenguaje. Por consiguiente, si nosotros sentimos una identificación con nuestro pueblo y si sentimos una identificación con nuestra cultura, hemos de conocer el vocabulario que habla nuestro pueblo, las palabras que nos identifican como dominicanos. Aquí se describe la variante dominicana del español en América. Y este es el aporte, y este es el rasgo peculiar del diccionario del español dominicano. Muchas gracias. Definitivamente ha sido una noche de intercambios muy interesantes con relación a estos diferentes procesos
de la realización, de la compilación, de la investigación, de por qué el diccionario y precisamente todo aquello que nos han relatado ustedes. Quiero agradecer la presencia de tantos profesores, estudiantes, profesionales y muchas personas interesadas en este tema básico de nuestra cultura. Quiero destacar en el público que está presente una profesora dominicana que además de ser miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, es miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española. Y me refiero a la profesora Ana Margarita H., a la cual le pido por favor Damos entonces abierta la sesión de preguntas y quiero, antes de iniciar, ya por aquí tenemos una solicitud, 2, 3 y 4. Vamos a hacer estas 4. Recordar que el diccionario está a la venta en el pasillo a la salida del salón. Lo voy a recordar también, está afuera en el alero la venta del pasillo. Entonces iniciamos, el señor de primero. Un segundito, por favor. Ponga el sonido. ¿No? Gracias. En el diccionario se incluyen vocablos y palabras que derivan de palabras y vocablos degenerados de idiomas extranjeros, como por ejemplo a la brigandina, chopa, hasta donde dice Cirilo. Todo eso está. Se lo puedo decir. Vamos bien. Y muchos más. Se han incluido todas las voces que hemos identificado como dominicanas. Desde luego, eso no quiere decir que no haya quedado alguna que no se haya incluido. Habrá una segunda edición, desde luego, con las voces que nos han quedado. Pero hay suficiente palabras dominicanas. Buenas noches, Francisco Rosario de Luca. El dominicano cuando tiene un colín en la mano, entramos en la serie, un machete, una tijera que no corta mellado, dice que está boto, pero la palabra en nuestro castellano es embotado, pero dice que está boto. Entonces, voto con B es de votar, de lanzar, de desechar, y voto con V de elegir. Preguntamos, el equipo, ¿cómo se hizo para encasillar esa palabra? Gracias. Bien, embotado es lo mismo. Lo que está embotado es que está metido en una bota, está cubierto y por lo tanto no tiene filo. Entonces, voto viene de eso mismo. Es fácil. Digo, es fácil después de que uno lo ve en el diccionario. Pero cuando empieza a encontrarse un ejemplo, otro ejemplo, esa es otra tarea difícil, seleccionar los ejemplos. A veces hay palabras que no aparecen en ningún sitio y uno sabe que son dominicanas y que tienen que estar en el diccionario, pero uno las quiere documentar. Y hay otras que aparecen en todos los rincones. Todos los autores las usan a todas horas del día y de la noche. Y hay 300 ejemplos de la misma palabra. Uno va seleccionando ejemplos que son válidos y de ahí se van sacando las definiciones. Pero en español hay muy pocas cosas nuevas. Casi todas, como decía Fabio, vienen de nuestro español patrimonial. Casi todas estaban inventadas desde el siglo XII, desde el siglo XIII. Y nosotros lo único que hemos ido haciendo es modificándolas con el paso del tiempo. Pero viene de ahí, viene de bota, de la bota del zapato. El diccionario tiene, por ejemplo, una locución que es amonando y siempre voto, que sabemos todo lo que quiere decir. Profesora Noel Rodríguez, profesora de letras de la Madre Maestra. Mi preocupación es que ustedes han clasificado muy concretamente al diccionario como un diccionario de uso. En ese sentido, me preocupa frente a la población estudiantil la idea de qué es correcto o incorrecto dentro de la norma para la consideración de la diferenciación del género en términos de texto discursivos o académicos o texto de ficción en concreción como tipología.
la idea de que la norma no entre al diccionario excluye la categorización de palabras correctas o incorrectas, o de lo que ustedes han llamado como lingüistas malas palabras o buenas palabras, con la connotación. Es decir, un diccionario de uso no entra en criterios normativos. Es decir, aquí hay muchas palabras que yo desde ahora considero incorrectas. Probablemente no esas malas palabras, que no son incorrectas. Las malas palabras son correctas en su lugar y en su necesidad correspondiente. Correctas y necesarias, a veces imprescindibles. Eso es una cosa. Otra cosa son las palabras incorrectas. Las hay y muchas, ¿eh? Las hay y muchas. Por ejemplo, decimos muchos extranjerismos innecesarios. Los decimos, entonces están. Por eso digo que a veces nos vamos a reconocer incluso para avergonzarnos. Dios mío, es verdad que decimos esto. ¿Cómo es posible que digamos esto? Pero es así. Yo entiendo la preocupación porque la docencia tiene un gran mérito. Y es una posición difícil de la academia tomar partido por un diccionario de uso. Lo que pasa es que siempre hemos considerado que si no conocemos lo que decimos, ¿cómo vamos a saber lo que tenemos que corregir? Entonces entendemos que este es el primer paso. El primer paso es qué decimos y cómo lo decimos. Un segundo paso, si el tiempo y la Fundación Guzmán Ariza nos premia, un segundo paso muy interesante sería ese, el del diccionario normativo. El diccionario está lleno de anglicismos. ¿Por qué? Porque aquí hablamos así. Y por ejemplo, para mí es una vergüenza saber, y esto lo digo porque soy un poquito nacionalista, yo soy un nacionalista lingüístico. Yo quisiera tener aquí la mentalidad de los catalanes o los quebecois, que se enorgullecen por su idioma. Aquí el dominicano, con esa forma que somos, el idioma no vale nada. Usted va a la capital y ve todo en inglés. Si usted va a inglés, usted quiere comer en un restaurante de lujo, es imposible. Pero aquí, contra mi propia voluntad, aquí están todos los anglicismos. Que en República Dominicana se dice bye bye por adiós, señores. No nos respetamos nosotros mismos. Es bye bye que se dice bye, aquí nadie dice adiós. Pero esa es la realidad. Abur se decía en mi época, ya casi nadie dice abur. Pero aquí están todos. Como diccionario de uso, aquí están todos esos anglicismos. Desde baby shower a todo eso. Pero además... perdóname, la Fundación sí tiene la intención, como uno de los próximos proyectos, de hacer lo que se llama un diccionario de dudas del español dominicano, que sí tiene un carácter eminentemente normativo. Ahí te voy a decir, bueno, es decir hall o decir lobby, porque no se dice vestíbulo, porque no se dice recepción, pero ya desde aquí entonces yo creo que ya yo estaré, no sé dónde. Sí, lo que yo iba a precisar es que la parte normativa tiene que ver más bien con la gramática, no con el diccionario. Desde luego, eso es una segunda etapa y un segundo paso cuando posteriormente nos meteremos en esa área, a trabajar con la normativa, es decir, con lo que pauta la academia para hacer uso del buen decir. Jorge Victoriano Jiménez García, soy gestor del Plan Maestro de Desarrollo, Visión Quiqueya 2020. Profesor, el proyecto que dio como resultado la edición de ese diccionario, como a usted le sorprendió también, a mí también me sorprendió, pero qué bueno, llega en hora buena, especialmente en este momento, cuando culturas no han invadido y amenazan con despersonalizar. Qué bueno que cayó este proyecto. Ustedes no sienten temor de esas inquietudes, de que los tiempos, ya los estudiantes no están, la modernización nos ha transformado a otra hora. Este diccionario viene a identificar, a ver si mantenemos estos valores y nos referimos a ellos. Tenemos con esto. Eso no pasa como el complejo de Guacanagarí, que no le damos importancia a este diccionario. Hay que darle importancia a lo más grande que se ha hecho para nosotros, identificando. Gracias por su esfuerzo.
Muy bien, uno de los efectos o de los frutos que este diccionario puede sembrar en el dominicano es la conciencia de lengua, la conciencia lingüística, la valoración que cada uno de nosotros pueda tener de su propio idioma, de su lenguaje, de su capacidad de expresión, de su capacidad de articulación, del caudal del vocabulario que pueda adquirir, porque quizás una debilidad, esto recuerdo que lo subrayó muy bien una vez Ana Margarita H., es el hecho de que una debilidad nuestra es la poca identificación que nosotros tenemos con nuestro propio lenguaje. Entonces, la virtud que este diccionario pueda desarrollar en nosotros es justamente potenciar la conciencia lingüística en quienes la tienen y crearla en quien no la tiene. Porque la conciencia del propio idioma, lo que llamamos la conciencia lingüística, es fundamental para el desarrollo de la propia identidad, de la identidad cultural. Y es muy apropiado el hecho de que en este mes, justamente, y agradecemos el apoyo del Centro León, que como institución este centro ha tenido, tiene y seguirá teniendo una trayectoria de identificación con nuestros propios valores culturales. Y esta labor de trabajo, este trabajo que realiza el Centro León y esta labor que estamos realizando con el conocimiento de nuestro vocabulario persigue el mismo objetivo, el de que cada vez más nos identifiquemos de un modo entrañable con lo que somos. Y la primera manifestación de lo que somos nosotros se da a través de nuestro lenguaje. Tenemos más preguntas, tenemos una aquí, tenemos por allá. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Almonte, estudiante de Ingeniería Mecánica en UTESA. Mi pregunta es la siguiente. Hay una palabra que está en el diccionario que es vaina, que es donde se guardaba la espada o se guardaba el bolígrafo. Aquí le dicen baqueta, pero la palabra vaina es muy, vamos a decir, dominicana. No sé si aparecerá en el diccionario. Me imagino que de las 10.900 palabras que tiene, por lo menos las 900 son de la palabra vaina. Porque, por ejemplo, uno como dominicano, mayormente en los barrios, decimos: mira tú, el de la vaina roja, pásame esa vaina que está ahí para ponerla aquí, que el dueño de esta vaina viene ahorita a traer otra vaina para ponerla encima de la mesa. Es decir, tiene mucho significado la palabra vaina. Me gustaría saber si por lo menos las 900 que ustedes tienen ahí son definición de la palabra vaina. Bueno, acepciones son más de 22.000, o sea que más de 22.000, o sea que difícilmente las vamos a completar solo con vaina. Pero yo siempre acabo diciendo muchas malas palabras en todas las presentaciones, con una mala fama, pero ten en cuenta que de todas esas acepciones de las que hablan me encanta un estudiante de ingeniería mecánica. La lengua es fundamental para todo. La gente se cree que la lengua es para los que estudian lengua y no es así. Un ingeniero, ingeniería mecánica, un ingeniero mecánico que use bien el idioma es fundamental. Estamos deseando en este país que todos los profesionales de cualquier área se preocupen por usar correctamente el idioma. Otro gallo nos cantaría si lo consiguiéramos. Eso que usted menciona de vaina no son acepciones. Vaina es una palabra comodín, es como cosa. Si usted usa vaina para nombrar esa vaina que está ahí vacía, en el diccionario no va vaina, acepción número 428, silla. Es palabra comodín que se usa para todo lo que no se quiere mencionar, cuyo nombre se desconoce, etcétera, etcétera. Vaina es una palabra comodín.
Todas esas acepciones no están, pero están muchas que sí son acepciones de diccionario. No sé cuántas, yo qué sé, un montón. Y muchas expresiones. Pero vaina como palabra comodín y vaina como palabra de muchas acepciones no es exclusiva del español dominicano. Sí muchas, pero se dice en muchos sitios y con muchas acepciones. Es una palabra comodín porque originalmente viene de una palabra, lo que decía la profesora, entre comillas, ¿verdad? Una mala palabra. Y las malas palabras crean como esa especie de morbo y generan muchísimas acepciones. Y la palabra vaina viene de una originalmente mala palabra, entonces genera esa creatividad. Una palabra de la lengua. Claro, por supuesto, es una palabra. Originalmente viene de Dilo sin temor. Dilo sin temor. No me provoques, Bruno. No, la palabra vaina yo lo viene del digo. latín, ¿no? Igual que coño. Igual que coño y vaina son igual. Señores, me van a decir que los académicos... Vaina viene del latín vagina. Es lo mismo, señores. O sea, usen un poco la imaginación, no me voy a poner a explicar. Es una... Claro, ¿verdad? Es una metáfora popular, no hay que explicarlo, todo el mundo lo entiende. Imagínense la funda de la espada, imagínense la vaina en la que están contenidas las semillas de la habichuela o del algarrobo, las vainitas y la relación con... La relación con granos, dice la profesora. Eso no es es verdad, para seguir apuntando. Sí, pero es verdad. Y además hay países donde se usa más que aquí. Por ejemplo, en Colombia se usa la palabra vaina y en Venezuela más que aquí. O tanto como en República Dominicana. Y para no con la connotación. Y tienen los mismos usos en esos países. Así como los sobre dominicanos. todo en el área del Caribe. En los países del Caribe tienen los mismos usos de esa palabra. No, es por el uso. El hecho de que se use vaina, como se usa en Colombia, como se usa en Venezuela. En Venezuela podrían, un diccionario de venezolanismos podría poner esa palabra como propia de su país. O sea, no exclusiva, sino usual en su país. Se usa en Venezuela, en Colombia, en República Dominicana, en Puerto Rico y en Cuba. Esa es una diferencia que yo no traté hoy y que lo he tratado anteriormente, que la gente cree que por eso no se puso diccionario de dominicanismo. Aquí este es un diccionario de las palabras que usamos aquí, que repito, que no se usa en el español estándar. Pueden ser antillanismos, pueden ser americanismos, pueden ser caribeñismos. Por ejemplo, usted le pregunta a un venezolano, usted le dice que vaina dominicana, le va a discutir, le va a decir que no. Dice, vaina es venezolana. Bueno, tenemos la siguiente pregunta, el señor Yolanda. Para especificar tu planteamiento, la Real Academia Española ha establecido el criterio de que haya por lo menos 3 países donde se use una palabra con una connotación peculiar para registrarla como americanismo. Por lo menos 3. Yo quiero decir algo, Iván, y es que la primera vez que supimos del diccionario fue Nelson Bautista, que está aquí, que nos regaló, se lo regaló a la Mediateca del Centro León a fines del año pasado y nos motivó a que preparáramos una tertulia, un conversatorio para comentarlo. Así que le agradecemos a Nelson y vemos el fruto de su inquietud aquí, que tenemos una muy buena audiencia esta noche y como es natural, muy buen panel también. Y especialmente queríamos agradecer a Bruno, porque desde la Fundación del Centro León hemos estado trabajando en coordinación en muchas actividades. Hoy mismo, por ejemplo, Bruno hizo una donación de libros
muy importante para el Centro León, para la Mediateca, que se lo queremos agradecer públicamente, y también a todos los miembros de la sociedad, de la academia. Y una cosa que quiero destacar es cómo el patronazgo, por decir así, de una entidad privada como la de Fabio Guzmán Ariza ha permitido que este aporte, con la gran colaboración de la profesora Rincón, cómo ha permitido que este aporte realmente vaya a ayudarnos a todos a entender la importancia de la lengua en la cultura. Y quiero felicitarlos a los tres, agradecer a los tres, cada uno por sus aportes, y ojalá que podamos seguir realizando trabajos conjuntos prontamente. Preguntas, por aquí había una. Esta sería, con esta vamos a cerrar para entonces pasar a compartir un brindis que tenemos en el patio Caribe. Bueno, es Francisco Sánchez, es una curiosidad. Si en medio del proceso de investigación de las palabras, básicamente comentaron que se sustentaron en texto, ¿no? Pero hay muchas palabras, sobre todo en la música moderna, vamos a llamarle reggaetón, ese tipo de cosas, y que se manejan, o sea, la utiliza más o menos un público definido, qué sé yo, de 20 años para abajo, y no aparecen escritas, porque a veces de escribirla, yo no sé ni cómo ellos la pronuncian. Si ustedes se documentaron también de parte de ese tipo de, qué sé yo, tro, menol. Cuidado. Ya. Tro es una palabra, es que esa tuve yo una discusión seria con mi hija aquí. Con la menor. Con tro. Sí, porque fíjense, para que es verdad, nos documentamos, vamos a reconocer que sí. Sí, bachata, bueno, bachata ya queda en otro nivel, reggaetón, etcétera. Dembow, bueno, dembow está en el diccionario. Sí, los merengues viejos, bueno, por supuesto. ¿Por qué? Porque las letras de las canciones, aunque en puridad para un diccionario no se usan los poemas, porque normalmente el lenguaje en un poema está usado de un modo figurado y no sirve para extrapolar definiciones generales de una palabra, pero sí para documentar que se usa. Y si se usa, tenía que estar en nuestro diccionario. Entonces, de ahí se siguió la correspondiente investigación. Por ejemplo, tro. Yo discutí mucho su inclusión. Originalmente, un tro, o sea, una cantidad mucho, porque yo la atribuía, señores, a a un anglicismo, como un camión. A eso era que me sonaba, pero no es eso. Es una palabra tradicional del español patrimonial, que es troj, terminado en J, que es la carga de una carreta, un troj. Entonces, tan rara, tan extravagante y tan fea que nos parecía, que peleamos por no incluirla en el diccionario, aunque si se hubiera usado estaría. Resulta que es una de las más bonitas, porque es muy antigua y determina lo que es lo bonito de la lengua, que es la tradición de siglos que venimos acarreando. Y por eso es tan bonito conocer nuestra lengua, porque lo que nos parece más extravagante resulta que es lo que tenemos a nuestro lado desde hace tantos años. Y por qué no, eso que ponen lo del tro en los dembow, ¿verdad? Y en los reggaetones, vinieron a darnos una lección de conservación de palabras que desconocíamos y que pensábamos que vete tú a saber de dónde se habían sacado esos muchachos de esa palabra. Pero sí, es verdad, está documentado. Hay muchas palabras de ese espectro. Tengan en cuenta que normalmente hay un criterio que la palabra debe usarse durante 10 años, ¿verdad? Para que tome carta de naturaleza para incluirse, porque muchas palabras son modas, se pierden, no llegan a durar y se supone que no son candidatas a incluirse. Eso es muy difícil de determinar, pero sí hay muchas que están. Sobre todo en el lenguaje juvenil, cada promoción suele inventar nuevos vocablos. Y acontece
que muchos de esos vocablos se pierden en la medida en que los integrantes de esa promoción van creciendo en edad. Viene la siguiente promoción y también viene con nuevos vocablos, con nuevas expresiones. ¿Qué ocurre si uno ha registrado una palabra o una expresión que 5 años después ya se pierde, ya está en desuso, trabajo perdido? Por esa razón la academia tiene como criterio esperar varios años para darle entrada a una nueva palabra. Y esa actitud conservadora no se evita en la decepción de decir, ah, qué pena, esa palabra la incorporamos en el diccionario y ya no existe. Esa es la razón por la cual, ante los nuevos vocablos y las nuevas expresiones, tenemos una actitud de reserva y sobre todo de espera. Bueno, vamos a dejarlo para compartir en el patio esa pregunta y quiero dar las gracias al señor Fabio Guzmán Ariza. Sí, ¿quiere decir algo? Quería decirle antes de culminar el acto que se dice en los diccionarios, que es una verdad, que todos nacen viejos. Tan pronto publicamos esto, ya hay palabras que cumplieron el plazo de los 10 años que se debieron incluir, sin pensar en los errores y en las palabras que se omitieron. La fundación ya está programado para la segunda edición del diccionario. Lo vamos a ampliar para incluir los dominicanismos del siglo XIX, que no están incluidos aquí. Aquí solamente está el siglo XX y el siglo XXI. Eso quiere decir que tenemos que ir atrás, compilar la lista de las novelas del siglo XIX, buscar en los documentos históricos a ver qué idioma se usaba. La labor no va a ser fácil, porque en el siglo XX todos aquí nacemos, don Bruno es mayor que yo, pero yo también soy medio viejito, y por lo tanto tenemos el vocabulario de los años 50, los años 40 y 50, don Bruno de los años 30, pero para saber... Yo de los 80. Pero para saber el significado de una palabra del siglo XIX nos va a dar más trabajo. Eso quiere decir, señores, aquí que viene la conclusión, como decimos abogados. La fundación necesita dinero. Y la manera más fácil de ustedes cooperar con nosotros es que todos aquí, todos los que están aquí, por favor, compren el diccionario de la conferencia y compren además obras que ha publicado la academia. El diccionario de Brujas y la segunda edición del diccionario de la lengua dominicana. Muchas gracias, señor Fabio Guzmán, presidente de la Fundación